Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros como grupo nos toca hablar tópicos generadores eléctricos a bordo de un barco. Integrantes, Reino Labarca, Rey López. Esta es la asignatura de electricidad. La lista de contenido de nuestra disertación: la introducción, desarrollo, sensores, actuadores, tipos de interruptores de control, relé térmico, limitadores, cableado de sistemas eléctricos. Conclusión y referencias consultadas. Bueno, introducción. En los buques consta de una gran cantidad de sistemas que son controlados de forma eléctrica. Con el accionar de ciertos pulsadores o perillas se pueden controlar gran parte de la nave. Para que estos sistemas funcionen de forma óptima, deben funcionar con ciertos dispositivos de control, los cuales tienen la capacidad de detener el paso de corriente si se ve algún problema en el circuito. Para así no dañar el sistema, a continuación veremos algunos ejemplos de estos sistemas de control. Desarrollo. La gran mayoría de los implementos utilizados como sistemas de control son encontrados en los paneles de instrumentos. Estos pueden ser unos principales y muchos secundarios. Siempre existirá esta separación, ya que al encontrarse en embarcaciones suele ser muy práctico tener paneles en distintas partes a distancia. Debido a la lejanía a ciertas áreas, es decir, es muy práctico tener muchos paneles tal vez en las zonas del puente de mando, pero es necesario también tenerlos cerca de la zona de máquina. Depende del circuito de alimentación, la ubicación de este tablero, lo mismo en caso de las luminarias. Ejemplos diferenciales. Bueno, sensores. Algunos de estos sistemas incorporados son sistemas de control, que son los sensores, los cuales reciben la señal de alguna magnitud física y él mandará una señal, es decir, decodificará y entregará a la computadora, ya sea lumínica, térmica o barométrica. Existen muchos tipos, por eso hay sensores de diversos tipos. Mi imagen referencial ahí, se ve por ejemplo el dibujo, se ve la señalética y cómo aparecen en los mismos planos, el detector IR, el detector de incendios y el detector de gas. Al recibir una señal, esta será enviada a la computadora. En caso de algún problema en el sistema, tomará la decisión de generar una alarma o cerrar el paso de algo. Es decir, la computadora o el sistema decidirá según los parámetros de decisión tomada. Es decir, puede limitar algún líquido, gas o alguna corriente. Todo esto gracias a los actuadores. Veremos los actuadores. Con algunas electroválvulas podemos frenar o disminuir el paso de algo, tras una señal eléctrica que se transforma en movimiento mecánico. En la imagen podemos apreciar dos válvulas, ambas actúan en función a una señal dada por alguna señal que ésta coordina el paso de un fluido, ya sea gaseoso o líquido, pero dan paso según la señal mandada. Como se aprecia en la imagen. Tipos de interruptores de control. El interruptor automático es un dispositivo reglamentario de protección contra sobrecorrientes, sobrecargas y cortocircuitos. Su función es la de actuar cuando se detecta una falla, es decir, de cortar la electricidad del suministro eléctrico de la instalación y permite su restablecimiento cuando se haya solucionado la anomalía. La función de este permite la supervisión total de la carga y de las condiciones que genera de esta energía eléctrica. Mediante contactos programables son posibles de obtener un nivel de automatización eficiente, capaz de reaccionar a varias y todas las perturbaciones del sistema eléctrico en un tiempo razonable.
Los relés térmicos. Estos relés están destinados para la protección térmica contra sobrecargas pequeñas, pero prolongadas, controlando en un motor. Los arrollamientos de estos provocan la apertura automática del contacto cuando se alza un valor límite de temperatura. El funcionamiento es por un arrollamiento calefactor conectado en serie en cada fase del motor que está bobinado sobre cada bimetal. Si durante un incidente la intensidad absorbida por el receptor aumenta, los bimetales se deformarán. Luego de esto se libera el tope de bloqueo y provoca la apertura brusca del contacto. La imagen se puede apreciar bien y se refiere con bimetal. Los limitadores. Este debe ser uno de los más importantes y además el que más debe poseer la máquina. Sin lugar a duda, este dispositivo nos permite proteger nuestros dispositivos de un error en el circuito. En caso de alguna sobrealimentación en el sistema, este limitador corta el paso de la corriente a la línea y en forma nos evitamos que se queme o sufra algún desperfecto mayor del sistema de alimentador. Existen distintos grados, pero en todas sus funciones, es en el caso de la subida de tensión, el sistema se vaya a tierra, es decir, que genere un corte. Hablar de los sistemas de bucle. Las frecuencias normalizadas utilizadas a bordo se reconocen en la tabla de XY. La separación entre niveles de tensión en el mundo del mar y el terrestre difieren muy poco, y a veces en los buques pueden encontrar ciertas discrepancias entre distintas fuentes, siendo la nomenclatura más usada a bordo la siguiente. Un cuadro en nivel de tensión de seguridad menor a 5 voltios, baja tensión entre 50 y 500 voltios, media tensión entre 500 y 1000 voltios y una alta tensión mayor a 1000 voltios. La parte fundamental de la red de distribución a bordo comprende normalmente a la baja tensión, dividiendo a esta en dos redes fundamentales. En la fuerte, generalmente con vales de 400 voltios a 50 Hz, 480 voltios a 60 Hz y 690 voltios, dicha fuente se encarga principalmente de la alimentación de los consumidores a bordo de mayor potencia. Está el alumbrado, generalmente de 240 volts a 50 Hz, además de un alumbrado en sí tanto del exterior como el interior en navegación. También alimenta a los pequeños consumidores la zona de habilitación del sistema de control, la mayoría de los equipos electrónicos a bordo. Los parámetros a tomar en el uso de estos elementos. Tensión nominal del funcionamiento es la tensión a la cual funciona el interruptor en condiciones óptimas según venga por manual o descripción. Corriente nominal es el valor de corriente máximo que se puede circular indefinidamente por un interruptor automático, sin que se superen los valores de temperatura admisibles de los componentes conductores de corriente. Ajuste de corriente de disparo térmico es la corriente por encima de la cual dispara el interruptor automático en caso de sobrecarga. Bueno, como conclusión, podemos decir que en el momento de establecer un circuito eléctrico se debe tomar en consideración el consumo de cada uno de los sistemas agregados de electricidad, ya que si la línea no posee un sistema acorde al consumo, lamentablemente se pueden quemar o dejar circuitos sin alimentación por un corte. En la actualidad, todos los buques cuentan con sistemas para bloquear el paso en caso de alta tensión, pero es muy necesario poner cuidado a la hora de reemplazar estos equipos. Es decir, asegurarse que la tensión con la que trabaja ese equipo es la misma que recibirá la línea o si
está instalada en una nueva línea. Que todos los implementos usados sean acorde a la atención que recibirá igualmente. Con la referencia a las páginas consultadas.